Hola, empezamos la clase penúltima de inmunología, penúltima del curso de biología y penúltima de vuestros 6 o 2 años en el instituto. Lo que vamos a dar es muy importante porque sale muchísimo en selectividad. ¿Qué son sueros y qué son vacunas? Cogeros el libro de selectividad que os di al principio de curso, y es que eso es la pregunta de diferencia entre linfocitos B y T, humoral y celular, sueros y vacunas, es que aparece pues siempre. Y bueno, también vamos a ver las alergias, ¿vale? Que son las alergias que ahora está. Bueno, pues mira, importantísimo, que sepáis diferenciar entre inmunidad activa, pasiva, natural y artificial. Y importante que dentro de la inmunidad artificial, que se conoce con el nombre de inmunización, sepáis qué son sueros, qué son vacunas y para qué se usa cada una de ellas, qué ventajas tienen y qué inconvenientes. Los tipos de vacunas no son tan importantes, pero está bien para completar la información. Y las alergias también os puede salir como hipersensibilidad, solamente las alergias, ¿vale? Vamos a ver si vemos los tipos de inmunidad. Bueno, vamos a recordar antes de ver los tipos. Lo vimos al principio del tema. La inmunidad es la propiedad de los organismos pluricelulares de rechazar cualquier sustancia extraña o cualquier célula que nos van a producir enfermedad, que nos pueden romper el equilibrio interno. Podemos hablar de una inmunidad natural cuando tú la adquieres por procesos naturales, tú misma con tu mismo cuerpo, ¿vale? Y hay dos tipos. La pasiva, en la que tú no haces nada. Por ejemplo, el feto se inmuniza naturalmente y de forma pasiva porque él no fabrica las defensas, sino que se las fabrica la madre. La madre le pasa, ya sabéis que había una inmunoglobulina, la inmunoglobulina G, que pasaba de la madre que atravesaba la placenta, que pasaba de la madre al feto. Y luego está la natural pero activa. Cuando tú tienes una infección, acordaros, empieza la respuesta primaria, que la mitad de las veces no tiene mucha eficacia y pasamos la enfermedad, pero lo importante de ese primer contacto es que se fabrican células de la memoria y que cuando entra por segunda vez hemos fabricado anticuerpos para evitarla. Eso es natural, nadie te pone una inyección, lo haces tú mismo y es activo porque tú mismo eres el que te encargas de fabricar los anticuerpos. En el caso de la pasiva, te venían de fuera, te vienen al feto los anticuerpos fabricados. ¿Entendéis la diferencia? Y luego está la otra, la inmunidad artificial. Ya os digo que esta parte es muy importante. Y el año pasado cayó en selectividad, te pusieron varios ejemplos y tú tenías que decir de qué tipo era cada uno, ¿vale? La inmunidad artificial se llama también inmunización y es la inmunidad de batas y de inyecciones, ¿vale? Se produce por técnicas médicas. Puede ser pasiva, en la que tú no fabricas nada, sino que te inyectan ya los sueros, ¿vale? Se llaman sueros y la forma de curar mediante sueros se llama sueroterapia. Lo que hace es que se inyectan los anticuerpos formados en otro organismo. Por ejemplo, habéis oído en las noticias, pues a las personas del coronavirus, si se le inyecta el suero de las personas que han pasado el coronavirus, ojo, tiene los anticuerpos ya fabricados por otra persona, pues mejora, ¿vale? Pues en este caso eso sería una inmunización artificial porque te lo tienen que inyectar, batas e inyecciones. Y pasiva porque no la fabricas tú, la ha fabricado otro y te lo han introducido. Y luego está la inmunización activa, que lo que hace es esta inmunización se basa en la respuesta primaria y secundaria y es la base son las vacunas. ¿Qué hace? Bueno, pues se inyectan antígenos inactivados o muertos para que cuando te llegue de verdad el antígeno
tú tengas ya tu ejército de células de la memoria preparada y lo que se produzca ya es una respuesta secundaria efectiva y no pases la enfermedad. No tienes que pasar por la respuesta primaria, acordaros. Bueno, comenzamos, vamos a hablar un poquito más. De esto tenéis que saberlo definir. No sé si vienen los apuntes o viene algo mejor en la presentación. Si vosotros pensáis que os queda más claro por la presentación, completad los apuntes. ¿Qué es la sueroterapia? Pues consiste en introducir anticuerpos fabricados por otro organismo frente a un antígeno. Ya os he dicho, a esta persona que tiene coronavirus, pues se les va a tratar con el plasma de una persona que ya lo ha pasado. ¿Qué tiene ese plasma? Pues tiene anticuerpos que ya no tiene que fabricar él, ¿vale? ¿Qué se hace? Bueno, pues lo que normalmente se hace es que se le inyecta el antígeno a un animal, se espera que tenga la respuesta primaria, se le inyecta otra vez, se espera que tenga la respuesta secundaria y ahora a continuación se coge el suero y se purifican los anticuerpos frente a ese antígeno. Y ahora eso es lo que te inyecta. ¿Tiene ventajas? Sí, tiene ventajas porque la protección es inmediata. Inmediatamente que te lo ponen ya están los anticuerpos funcionando y ya están luchando frente al antígeno. Pero, y otra cosa también importante, es útil para los inmunodeficientes. Vamos a ver en la clase última, la clase que viene, que hay una enfermedad hay un grupo de enfermedades que se llaman inmunodeficiencia, porque su sistema inmune no está funcionando bien. ¿Por qué se puede producir la inmunodeficiencia? Por el SIDA, por algún tipo de enfermedad, por la quimioterapia con el cáncer. Pues entonces, en lugar, como no van a producir sus defensas, van a estar bajas, no van a producir sus propias defensas, se las inyectan producidas en otro organismo, se les inyecta sueros. ¿Inconvenientes que tiene? Bueno, pues que tiene una duración limitada, pues el tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses que duren los anticuerpos pululando por la sangre. Solo es inmunidad humoral, porque solo se le inyecta anticuerpos, no se le inyectan células. Se pueden transmitir enfermedades, porque sobre todo, bueno, pues ya veis, normalmente se hace de animales, entonces se pueden transmitir enfermedades y por lo tanto los anticuerpos de animales a veces no son iguales que los nuestros, el plasma no es exactamente igual y se pueden producir problemas de rechazo. Hay este tipo de inmunización pasiva se utiliza para enfermedades que son graves y que puedes tener más o menos la seguridad de que vas a tenerla, que ya las tienes, de hecho. Por ejemplo, la rabia, te muerde un perro rabioso, tú vas a tener la rabia. No te va a dar tiempo de tener una respuesta secundaria, entonces tienen que evitarlo. El tétanos, la difteria, en personas que no están vacunadas o para aquellas enfermedades en la que no existe. Y pasamos a la inmunización activa o lo que es lo mismo, la vacunación. Consiste en introducirnos el antígeno bien muerto, bien atenuado, bien trozos del antígeno, para que se dé la respuesta inmune sin peligro primaria y cuando llegue de nuevo el antígeno tengamos las células de la memoria y demos lugar a una respuesta secundaria. Ventaja, pues es preventivo, es decir, nosotros cuando se conozca, se fabrique, se descubra la vacuna del coronavirus, nos la vamos a poner todos para prevenir y para que no nos infecte y para que nuestro organismo esté preparado y tengamos ya cuando entre una respuesta fuerte, una respuesta secundaria. Es duradera porque ya sabéis que las células de la memoria quedan para siempre, o generalmente, ¿vale? Se activa tanto la humoral como la celular, porque la está fabricando tu cuerpo. Y acordaros, los macrófagos se lo presentaban a los linfocitos T helper y ellos fabricaban linfoquinas que activaban tanto la humoral como la celular como la inespecífica. Y no hay problemas de rechazo ni de transmisión de enfermedades. Inconvenientes, pues que, hombre, la actuación es lenta, a veces incluso es necesario poner varias dosis y cuando ya tienes la infección no te sirve, es decir, tú te ha mordido un perro rabioso, tú vas a tener rabia, la vacuna te la pones y no te sirve de nada.
tienes que ponerte ya directamente las defensas. Y entonces se habla de su... Bueno, ahí tenéis los tipos de vacunas que hay y realmente pues que sepáis que hay algunas que son atenuadas y que lo que hace es que se le introducen los gérmenes un poco debilitados, bien por calor, bien por sustancias químicas. Son muy activas porque se produce un poco de replicación de los virus o de las bacterias y por lo tanto solamente nos hace falta una dosis. Estas son las que, ¡ay, me ha dado reacción la vacuna! Pues pueden ser virulentas, es decir, pueden darnos un poco de reacción. Y está, por ejemplo, la vacuna de la polio y el sarampión. Luego están las inactivas, en las que los gérmenes se matan por calor, están muertos. No son virulentas, es su ventaja, pero son poco activas porque no crecen dentro de tu organismo y entonces hay que poner varias dosis. Ahí tenéis la de la rabia y la del tifo. Y luego están las acelulares, las que no nos jugamos, a lo mejor la enfermedad es muy grave y no nos jugamos el ponerle una vacuna de virus atenuados o de inactivos que algunos no se haya muerto del todo. Y lo que hacen es, vamos a ver, los antígenos aislados, esto es ingeniería genética. Se coge, se fabrican las proteínas de fuera del virus o de la bacteria y es lo que se inyecta. Y son bastante seguras y no producen enfermedad ninguna. Por ejemplo, ahora se hace así la de la meningitis. Los tozoides, las toxinas que producían la enfermedad, acordaros de la toxina del tétano o la toxina difterica, se desnaturalizan y son proteínas, pero no van a producir la enfermedad. Y luego también están los antibiotípicos, que son anticuerpos que se fabrican frente a otros anticuerpos. Ahora os explico un poquito cómo es. Frente a otros anticuerpos que son producidos frente al antígeno. Ahora os explico cómo es. Son muy seguras, pero están... Lo que se hace es lo siguiente. Pues se coge y se le inyecta el antígeno a un animal, se fabrica anticuerpos. Ahora se le inyecta ese anticuerpo a otro animal que lo entiende como extraño y va a fabricar anticuerpos que van a ser complementarios, que van a tener la misma forma que el antígeno. Y lo que se inyecta es ese antígeno. La verdad es que es un poco complicado y tampoco es tan importante, así que tampoco le deis mucha importancia si no. Ya os mandaré esto, este material os lo tengo puesto en material interesante, que tengo ahí pues vídeos o tengo algunas animaciones para que lo veáis mejor, ¿vale? Y ya hemos pasado, esa parte del tema es muy importante y por favor estudiárosla bien, porque seguro que os cae en sensibilidad. Y vamos a terminar con las reacciones anormales del sistema inmunitario. Nosotros vamos a ver solamente la hipersensibilidad. Para el próximo día, dejamos las inmunodeficiencias, las enfermedades autoinmunes y el rechazo al trasplante. El cáncer no lo vamos a dar porque nos lo piden así. Comenzamos con, no sale el título ahí, no sé por qué, o sí va a salir ahora, con la hipersensibilidad. Eso que tenéis ahí, esa foto es una alergia, ¿vale? Y la hipersensibilidad es cuando el sistema inmune responde de forma inadecuada, excesiva, a lo bruto, frente a un antígeno, a algo que no nos va a hacer nada. Se llama ese antígeno que no nos va a hacer nada, pero que produce esa reacción exagerada de nuestro organismo, se llama alergeno, ¿vale? Es por lo tanto un mal funcionamiento de nuestro cuerpo, porque ¿qué nos va a hacer un gránulo de polen? ¿O qué nos va a hacer los ácaros del polvo? Pues no nos van a hacer nada, sin embargo, responden frente a él. Es un fallo del sistema. Ahí tenéis los granos de polen al microscopio. Y bueno, hay 4 tipos de hipersensibilidad y vamos a ver solamente la del tipo 1 o inmediata, lo que nosotros conocemos como alergia. Los otros los vamos solamente a decir lo que os he puesto en los apuntes. Hay otros tipos
hay otros tipos de hipersensibilidad, la 2, la 3 y la 4, y pones ejemplos, algunos ejemplos de ellas. Pero no vamos a entrar a lo importante y a lo que puede entrar en selectividad. Bueno, comenzamos con la hipersensibilidad tipo 1, inmediata, anafiláctica o alergia, ¿vale? De todas estas maneras os lo pueden preguntar en selectividad. Es rápida, ¿vale? Vosotros vais y os ponéis debajo del árbol que os da alergia y acabáis hechos un Cristo. Es rápida, en 10-20 minutos se monta toda la hipersensibilidad. Alergenos hay muchos y cada persona es alérgica a una cosa. Al veneno de abeja, al polen, a las esporas de los mohos, la humedad. La humedad dice, tengo alergia a la humedad. No, tienes alergia a las esporas de los mohos que crecen en la humedad, a los ácaros, al pelo de animales, no al pelo, sino a las células, a las capillas que suelta el animal, algunos a los medicamentos y otros a los alimentos. A veces son muy de alergias, ¿vale? ¿Cómo ocurre? Bueno, pues dice, pero si yo nunca he sido alérgico a nada, pero en un momento determinado puedes volverte alérgico. Todo pasa por una sensibilización, un primer contacto que tenga con el alérgeno. Lo tenéis ahí, siento que esta aplicación no pueda señalaros, pero veis el alergeno, por ejemplo el grano de polen. El grano del polen se lo come el macrófago y lo presenta en sus membranas junto con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 a los linfocitos T colaboradores. Y los linfocitos T colaboradores van, bueno, y a los linfocitos B. Y los linfocitos T colaboradores van a fabricar, van a activar a los linfocitos B y van a fabricar inmunoglobulina. Pero la inmunoglobulina que va a fabricar es la inmunoglobulina E. Acordaros que era la que se unía a los, bueno, aquí os pongo mastocitos y a los basófilos. Acordaros que decíamos que eran dos células que no eran fagocitos, pero que intervenían en las alergias. Bueno, pues lo que ocurre es que eso está ahí, están nuestros mastocitos y nuestros basófilos con las antenas de los anticuerpos B en sus membranas, y cuando llega una segunda exposición es cuando se produce el cuadro de alergia. El antígeno se une a las inmunoglobulinas E que están en la membrana de los mastocitos y que están en la membrana de los basófilos, y estos se desgranan. Todos los gránulos que tenían en el interior, que son de histamina y de otras sustancias, provocan una inflamación. Acordaros, las histaminas y esas sustancias provocaban inflamación, enrojecimiento, aumento de la circulación sanguínea, aumento de la temperatura, edema, ¿vale? Se produce la inflamación y esos son los síntomas. Bueno, pues ahí tenéis cuáles son los síntomas de la alergia: inflamación cutánea, hinchazón, picor, aumento de las secreciones, lagrimeo, y el shock anafiláctico, que sí es grave porque lo que produce primero es una contracción de los bronquios, con lo cual te asfixias, asma, y además la vasodilatación de las células lo que hace, de los vasos sanguíneos, lo que hace que baje la tensión y puede llegar a la muerte. Bueno, pues ahí tenéis más de la alergia. Pasamos rápido. Y para evitar la alergia, pues el médico nos manda antihistamínicos, que son unas sustancias que se unen a la histamina y que evitan que se unan a los receptores de los vasos sanguíneos y a otras sustancias y provoquen la inflamación. Y lo más eficiente para las alergias es la inmunoterapia, que consiste en administrar cantidades crecientes de alergenos, pero muy poquito a poco, para que se forme mucha inmunoglobulina G frente a él, de tal manera que cuando llega el alergeno, pues se une a la inmunoglobulina G, que no pasa nada con ella, y no se une a la inmunoglobulina E, que está unida a la membrana de las células de los basófilos y de los mastocitos, que provocan el derrame de histamina y por lo tanto la alergia. Y bueno, hay otros tipos de hipersensibilidad que nada más nombrarlos: la hipersensibilidad tipo 2,
que es característica del rechazo del trasplante, del síndrome de Gutt-Pasteur, de la enfermedad de Graves, del rechazo de los grupos sanguíneos y de la eritroblatosis fetal. Ahí tenéis la enfermedad de Gutt-Pasteur, ataca a los riñones, tenéis ahí un glomérulo, y ataca la enfermedad de Graves, ataca al tiroides y provoca pues un hipertiroidismo considerable. La hipersensibilidad tipo 3 no nos importa, no os lo voy a explicar, pero sí que sepáis que hay otra y que es causa del lupus eritematoso y la artritis. El lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune, pero que está producida por un efecto de alergia frente a nuestros órganos que ataca a todos los órganos, ¿vale? Y la artritis reumatoide es también una enfermedad autoinmune, pero está producida por una respuesta alérgica, entre comillas, de hipersensibilidad frente a la hipersensibilidad tipo 4 es muy lenta y no nos interesa por qué se produce, pero sí que enfermedades como la lepra, la tuberculosis, los metales, cuando tenemos alergia a los metales, el rechazo a trasplantes, la diabetes tipo 1, en la que se destruyen las células del páncreas en la juventud, y la esclerosis múltiple, se produce este tipo de hipersensibilidad a los metales, la tuberculosis, perdón, y la lepra. Y bueno, pues ahí tenéis un cuadro que lo tenéis en la presentación por si queréis. Solamente nos interesa la hipersensibilidad tipo 1, que es producida por la inmunoglobulina E, que se une a los mastocitos y liberan histamina, la alergia al polen, a los ácaros. Y la otra solamente pues comentarla y decirlo. Y bueno, pues con esto terminamos. A ver, va, muy bien, pues no se me olvidó cambiar la diapositiva esta. ¿Qué hemos aprendido? Importante, pues la diferencia entre vacunas y sueros, las diferencias y qué son cada uno, eso es muy importante que lo sepáis, que la diferencia entre inmunidad pasiva y activa, inmunidad artificial y natural, y por último, cómo se producen y por qué se producen las alergias. Bueno, me ha salido otra vez un poco larga la clase. Nos vemos. Someone